Hola chicos, buenas tardes. De las últimas clases que tuvimos les dejé de tarea que fueran investigando diversas anormalidades eritrocitarias para poderlo revisar en clase. Entonces este trabajo ustedes ya lo tienen que tener hecho. Era un catálogo donde tenían que poner la imagen de la anormalidad, la razón por la cual se presentaba y en qué patologías íbamos a ver esa alteración. Entonces vamos a revisar un poquito de lo que ustedes ya deben de tener en sus catálogos. Cualquier duda que tengan, por favor me la escriben en los comentarios y para yo ahí poderles dar respuesta. Si no hay comentarios, significa que no hay dudas y que el tema ya está entendido. Entonces, estas anormalidades van a ser alteraciones en la forma, color o tamaño de los eritrocitos y esto va a ser como resultado de defectos ya sea en su producción, en su ciclo de vida, en los procesos que llevan a cabo en su ciclo de vida o por su destrucción. A ver. Ahí está. ¿Para qué nos van a servir esto? Van a ser indicadores importantes para diferenciar entre un tipo u otro de anemia presente en un individuo. Entonces, ¿cómo las vamos a poder diagnosticar? Va a ser a través de un frotis sanguíneo. Vamos a tener que realizar el frotis y lo teníamos y al observarlo en el microscopio vamos a poder observar todas estas alteraciones o anormalidades. Entonces, la primera que les pedí que buscaran fue los acantocitos. Aquí tenemos una imagen de los acantocitos donde podemos ver que son células esféricas pequeñas y van a presentar proyecciones espaciadas. Estas son las pequeñas proyecciones, son largas y son espaciadas, no son tan continuas. Este que tenemos aquí es un acantocito. Son bastante irregulares. Esto se debe a una alteración del contenido lipídico de su membrana. Acuérdense que la membrana de los eritrocitos está formada por fosfolípidos y por colesterol no esterificado. Entonces ahí vamos a tener una alteración y nos va a dar estas espículas como resultado. Y las vamos a poder, este tipo de células vamos a poder encontrar, por ejemplo, en desórdenes hepáticos, en las personas que tienen alcoholismo crónico, o cuando hay trastornos en el metabolismo de los lípidos. Entonces aquí está nuestro acantocito. La siguiente anormalidad que les pedí que buscaran son los megalocitos. Estos los vamos a ver comúnmente en las anemias megaloblásticas, que son por deficiencia de vitamina B9 o B12, o cuando hay aplasia de la médula. Son grandes, tienen una forma oval, su diámetro va a ser mayor a 11 micras regularmente. Y aquí vamos a ver una alteración en la forma y en el color. Entonces aquí tenemos más o menos uno que sería un tamaño normal y aquí tenemos un megalocito. La siguiente célula que les pedí que buscaran son los poiquilocitos. Estos tienen desigualdad en su forma, también se les conoce como drepanocitos. Su forma es semilunar. Aquí tenemos algunos, son estos de aquí. Todos estos que podemos ver aquí son poiquilocitos y los vamos a ver presentes en las anemias falciformes o en las megaloblásticas, también en las ferropénicas y cuando hay hemólisis. Cuando hay síndrome mieloproliferativo también se presentan o cuando hay envenenamiento por plomo o posterior a las quimioterapias. La siguiente célula fue el anisocito. Aquí vamos a ver aumento en las variaciones de tamaño, vamos a ver microeritrocitos, normoeritrocitos y macroeritrocitos. Entonces por aquí vemos algunos grandes, algunos de tamaño más normal, hay hipocrómicos, hay hipercrómicos. Entonces vamos a ver una gran variedad de eritrocitos en un solo campo del microscopio, de nuestro frotis. Esto se va a presentar, por ejemplo, en la anemia ferropénica o cuando hay megaloblástica y también por transfusión sanguínea, pero cuando es por transfusión va a ser un proceso temporal. Enseguida tenemos a los dacriocitos. Estos son muy fáciles de reconocer ya que tienen una forma de lágrima. Miren, aquí lo tenemos, están alargados. Muchas veces se da porque al pasar por algunos vasos muy pequeños se alargan más de lo que deberían y ya no pueden regresar a su forma original.
Los vamos a encontrar presentes en la mielofibrosis primaria, en las talasemias, en las anemias megaloblásticas y en algunas enfermedades renales. Aquí tenemos una anisocromía, que es un padecimiento donde vamos a ver eritrocitos con diferente concentración de hemoglobina en una sola muestra. Va a haber presencia de hipo, normo e hipercromía. Y esto se da, por ejemplo, en la anemia carencial o en la anemia ferropénica. Aquí tenemos algunos más pálidos que otros, todos de diferentes tonos, y esto nos indica anisocromía. Enseguida tenemos los excentrocitos, donde vamos a ver que la hemoglobina se va a concentrar a un lado en uno de sus polos. Aquí tenemos algunos indicados por estas flechas. Son los eritrocitos y la hemoglobina solo está concentrada de un lado y en el otro polo hay palidez. Esto va a ser común en la estomatocitosis o cuando hay favismo, que es por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Posteriormente tenemos a los queratocitos. Los queratocitos van a tener proyecciones citoplasmáticas con forma de cuernos. Entonces aquí tenemos dos imágenes donde se ven los queratocitos. Aquí tenemos otra donde tenemos las proyecciones citoplasmáticas en forma de cuernos, y los vamos a tener presentes en la anemia hemolítica, cuando hay glomerulonefritis, déficit de piruvatocinasa o cuando hay una hemólisis por un factor mecánico. Inclusive en los frotis sanguíneos, si no están bien realizados, se pueden ver estas alteraciones. Estos que tenemos aquí se llama policromasia, y es cuando vamos a ver hematíes jóvenes que van a tener un tamaño un poquito mayor a los hematíes regulares. Estos se van a teñir de un tono azul pálido debido a que aún tienen un alto contenido de ribosomas, y los vamos a ver presentes en las anemias hemolíticas y cuando hay reticulocitosis. Entonces aquí los tenemos. O sea, están más de un color azul, aquí se ven como moraditos, pero serían de un color azul más fuerte que un eritrocito normal. Aquí tenemos a lo que le llamamos hipocromía, que es cuando hay un alto contenido de hemoglobina en los hematíes o por alteración en el grosor de la célula. Entonces, estos eritrocitos van a tener un alto contenido de hemoglobina y esto le va a dar un color más oscuro que un eritrocito con una concentración de hemoglobina normal. Esto se presenta en la anemia macrocítica e hipocrómica y cuando hay esferosis hereditaria, inclusive en la policitemia vera también se llegan a observar. Aquí tenemos a los esferocitos, que tienen una forma esférida y que muchas veces pierden su palidez, pierden su palidez central, perdón. Se da en las anemias hemolíticas congénitas y autoinmunes, y también podemos observar microesferocitos cuando hay quemaduras severas. Entonces aquí están con las flechas, pueden ver que ya perdieron su forma oval, entonces son totalmente esféricos. Aquí los tenemos. Tenemos a los eliptocitos, que son hematíes alargados con sus extremos casi simétricos, tienen un contorno regular y un área pálida central, y hay hemoglobina en sus polos hacia los extremos. Los vamos a encontrar en la leptocitosis, en las talasemias, en anemias ferropénicas, en algunas enfermedades congénitas de la membrana eritrocitaria. Entonces aquí los podemos observar, son estos eritrocitos que se han alargado. Aquí están. Enseguida tenemos a los esquistocitos. Estos son fragmentos de células rojas y van a presentar formas muy variadas de tamaño y van a ser regularmente muy pequeños, ya que son fragmentos, pueden medir de 2 a 3 micras. Van a resultar por un daño en la membrana que va a reventar estos eritrocitos, y esto puede ser durante el paso de la célula a través de los brazos. Los vamos a ver comúnmente cuando hay anemia hemolítica microangiopática, cuando hay quemaduras severas, cuando hay uremia, glomerulonefritis o en anemias hemolíticas. Entonces aquí tenemos estos pequeños fragmentos que son un pedacito ya de eritrocito, a los cuales vamos a llamar esquistocitos. Aquí están los estomatocitos. Estos tienen una ranura
en el centro, una palidez en forma de ranura, y esto puede ser por un desbalance electrolítico. Los vamos a ver en las anemias hemolíticas, en la estomatocitosis, cuando también hay la gente con alcoholismo crónico, en el lupus eritematoso sistémico o por quemaduras. Entonces también son muy fáciles de reconocer los estematocitos. Tenemos a los equinocitos. Estos van a tener también espículas, pero estas espículas son más cortas y se van a distribuir de manera regular en toda la superficie del eritrocito. Los vamos a observar en enfermedades hepáticas, en enfermedades renales, en úlceras pépticas, en uremia o cuando hay cáncer de estómago. Después tenemos lo que es la hipocromía, que van a ser eritrocitos pálidos debido a la escasez de hemoglobina. Especialmente van a ser pálidos en el centro y van a ser un poquito más grandes que los eritrocitos de tamaño normal, y son muy común encontrarlos en las anemias ferropénicas. Luego tenemos, creo que fue el último que les dejé, los dianocitos, que son hematíes planos, dando como una forma de diana, que es un blanco para dardos, o de un sombrero charro mexicano. Su centro se va a ver coloreado y los vamos a encontrar en las talasemias y hepatopatías, además de la anemia ferropénica. Este tipo de defecto puede ser introducido, por ejemplo, mecánicamente cuando realizamos mal el frotis o cuando en el ambiente hay demasiada humedad y lo dejamos que se seque, o cuando lo secamos inclusive soplando. Entonces muchas de las anormalidades también se pueden dar por un error durante el proceso del frotis, y entonces eso nos daría un falso diagnóstico. Entonces hay de aquí la importancia de que nos enseñemos a realizar frotis bien y que sigamos el procedimiento y los tiempos de coloración. Bueno, aquí tenemos después de esta una imagen sobre un poquito la nomenclatura de los eritrocitos cuando su coloración o su tamaño no es normal. Y entonces vamos a tener que cuando tienen mucha hemoglobina le vamos a llamar hipercrómicos. Y cuando tienen poca hemoglobina le vamos a llamar hipocrómicos. De igual manera, por tamaño, cuando son grandes le vamos a llamar macrocitos, y cuando son chiquitos van a ser microcitos. Entonces, por ejemplo, este eritrocito que tenemos aquí se va a llamar macrocito hipercrómico. Tenemos este que se va a llamar macrocito normocrómico. Este de aquí se va a llamar macrocito hipocrómico. Luego tenemos estos de aquí que van a ser normocito hipercrómico, normocito normocrómico y normocito hipocrómico. Y finalmente los chiquitos que cuando tiene mucha hemoglobina va a ser un microcito hipercrómico. Este es un microcito normocrómico, y finalmente este pequeñito es el microcito hipocrómico, muy común en la anemia ferropénica. Nada más para recordar, vamos a ver que el volumen corpuscular medio va a expresar el tamaño de un glóbulo rojo. La hemoglobina corpuscular media expresa la cantidad de hemoglobina dentro de una hematía. La concentración de hemoglobina corpuscular media nos expresa la cantidad de hemoglobina presente en un determinado volumen de sangre. Y la amplitud de distribución de los eritrocitos va a representar las variaciones de tamaño de glóbulos rojos. Y bueno, chicos, entonces para este punto ustedes ya tienen que tener listo su catálogo, lo tuvieron que haber tenido listo desde antes de que iniciara el periodo de aislamiento, y con esta clase ya van a poder ir cotejando la información que ustedes ahí plasmaron, complementando si algo les faltó, para que de esa forma puedan expresarme las dudas que tengan en los comentarios de este video. ¿Sale? Entonces les dejo esa clase para que la analicen, la estudien un poquito, y bueno, por ahí nos estaríamos viendo con el siguiente tema, que va a ser la clasificación de las anemias. TikTok, all star.